Elías había sentido la presión en el aire de la capilla Paulina desde el primer día, una densidad que no tenía que ver con el polvo de siglos sino con el peso del tiempo. El bisturí se detuvo en el aire, una gota espesa y oscura resbaló por el borde del fresco de martirio que llevaba semanas restaurando. No era pigmento. El olor, metálico, inconfundible, como cuando te muerdes la lengua, invadió sus fosas nasales, obligándolo a contener la respiración. Se quedó congelado un segundo, sosteniendo la herramienta con la mano que aún no había sido manchada, mientras la gota caía al suelo de mármol y se extendía como una flor oscura sobre su zapato. Sintió una punzada helada en el estómago. Algo no encajaba, las pinturas no sangran. Había aceptado el proyecto con una mezcla de orgullo y extrañeza. El encargo vino con una urgencia inusitada desde Roma, y con la extraña condición de que solo él, sin asistentes ni aprendices, debía trabajar en esa sección específica del muro. La pintura, un fresco del siglo X, mostraba un santo arrodillado, rodeado de figuras encapuchadas. Elías siempre había bromeado consigo mismo, atribuyendo al cansancio la molesta sensación de que los ojos de uno de esos encapuchados le seguían, clavados en su nuca. Pero la sangre en el fresco no era una ilusión del cansancio. Decidido a encontrar una explicación racional, y sintiendo una mezcla de fascinación y repulsión, Elías raspó con cautela una esquina oculta, detrás de una capa de pintura más reciente. Allí, encontró una inscripción, no pintada, sino grabada con una sustancia que el tiempo había oxidado. Al principio, pensó en un mineral, un pigmento inusual, pero las pruebas preliminares con el reactivo en su pequeño laboratorio improvisado le dejaron frío. Sangre. Sangre humana antigua. Sí, pero innegablemente humana. La confirmación del laboratorio 2 días después solo profundizó el abismo de su inquietud. ¿Quién, y por qué, había escrito con sangre detrás de un fresco, en el corazón del Vaticano, y cómo había permanecido oculto durante siglos? La capilla ahora no solo le parecía antigua, sino que respiraba un secreto, un horror que él, sin querer, había despertado. El bisturí se detuvo en el aire, y de la grieta del fresco emanó una gota espesa, oscura, que descendió lentamente hasta manchar el zapato blanco de Elías, joven restaurador convocado en secreto por el Vaticano. No era pigmento. El olor metálico, inconfundible, llenó la capilla como si alguien hubiese abierto una herida en la piel. El fresco representaba a un santo martirizado, rodeado de figuras encapuchadas sin rostro. Una de ellas parecía mirarlo, pero Elías había atribuido esa sensación al cansancio, hasta ahora. Rascando más profundo, encontró una inscripción grabada con un pigmento que parecía óxido, aunque las pruebas posteriores revelarían lo imposible. Sangre humana coagulada, de siglos de antigüedad. La frase en latín era apenas legible. Ex sanguine revelatio, damnatio aeterna. De la sangre, la revelación, la condena eterna. Esa noche, Elías soñó con la capilla vacía, con ecos de un canto invertido, voces que susurraban un salmo al revés. Despertó con la marca de una mano ensangrentada en su hombro. Algo había despertado. Elías fue conducido a los archivos secretos vaticanos, donde un cardenal de voz seca le mostró un códice prohibido, Liberes Secratus, oculto durante siglos. Sus páginas hablaban de un rito nunca reconocido, el exorcismus inversus. En lugar de expulsar demonios, el rito los convocaba. Las palabras estaban en latín invertido, como espejos corruptos de las oraciones conocidas. Entre las ilustraciones, Elías vio representada la misma figura encapuchada de su fresco. Una frase resaltaba, grabada con un pigmento marrón oscuro. Qui corpus sumi, danationem bibi. Aquel que comulga, bebe condena. Esa noche, en su celda, Elías escuchó pasos arrastrados por el pasillo. Cuando abrió la puerta, el aire olía a incienso podrido. Una sombra encapuchada lo observaba desde el extremo del pasillo. Cuando parpadeó, ya no estaba. Convocado a una misa privada, Elías presenció algo imposible. En un altar secreto, sacerdotes encapuchados celebraban una Eucaristía impura. El cáliz no contenía vino,
sino un líquido espeso y rojizo. Las hostias parecían manchadas con ceniza. El sacerdote pronunció las palabras al revés. Hoc non e corpus meum. Este no es mi cuerpo. Cuando los fieles comulgaron, sus ojos se tornaron negros. Elías retrocedió horrorizado, pero sintió que una fuerza invisible lo mantenía inmóvil. La figura encapuchada estaba detrás del altar. No tenía rostro, solo un vacío oscuro que parecía absorber la luz. Elías juraría que ese vacío lo observaba. Elías comenzó a notar cambios. Su reflejo en los espejos estaba distorsionado. Sus ojos aparecían negros, su piel envejecida, su sonrisa torcida. En uno de sus sueños, el fresco cobró vida. El encapuchado extendía una mano, y al tomarla, Elías vio su propio rostro en el muro, pintado con sangre. En los archivos, encontró una última inscripción en latín. Identitas tua, precium revelationis. Tu identidad es el precio de la revelación. Comprendió que cada paso lo acercaba más a perderse en el mismo secreto que investigaba. La voz que antes era un susurro ahora lo llamaba por su nombre. Elías fue llevado a la capilla Paulina una última vez. Allí, el cardenal reveló la verdad. El Vaticano había ocultado un pacto sellado siglos atrás, un ritual de inversión eterna que mantenía unidas las paredes de la fe. El fresco sangrante era el sello. Si se rompía, la condena sellada en él se liberaría. Elías comprendió con horror que su destino estaba sellado. Él era el nuevo guardián. La figura encapuchada se acercó, y al bajar la capucha, Elías se vio a sí mismo. El último latín resonó como un eco que sellaba su alma. Non effuges. No escaparás. Elías desapareció. Y en el fresco, un nuevo encapuchado sin rostro apareció, con su silueta inconfundible.